Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves estamos aquí tratando un tema importante para la educación. Esta noche conversaremos sobre educación sexual, la educación y la sexualidad. Este tema que interesa no solo a los docentes y a los alumnos, a los padres de familia, sino un tema que implica a toda la sociedad en general. Es polémico, hay diversas posiciones en torno a la educación sexual en el país. Ecuador es el segundo país en el continente en tener mayor cantidad de embarazos adolescentes. 52,000 niños nacieron de madres adolescentes el año pasado. Una cifra alarmante, sin duda. En mucho, dicen los expertos, es debido a una inadecuada educación sexual. Pero hay otros temas relativos a esta temática tan importante. ¿Qué enfoques tiene la educación sexual? ¿Qué posiciones se dan en la sociedad frente a la educación sexual? ¿Qué problemas acuciantes tiene el país en esta materia? Son preguntas que serán respondidas esta noche gracias a la gentileza de conversar de nuestra invitada, nuestra querida amiga Jessica Castillo, quien nos acompaña en esta noche. Jessica es PhD, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Gante y máster en Educación por la Universidad Católica de Lovaina, Leuven, ambas en Bélgica. Es docente del Departamento de Educación de la Universidad de Cuenca e investiga teoría curricular, formación docente y métodos de enseñanza. Su proyecto actual es HumSex, Universidad de Cuenca, del cual también conversaremos en esta entrevista. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros esta noche. Y sin más, procedemos con la entrevista. Bienvenida de entrada, Jessica. ¿Qué es la educación sexual y qué áreas contempla? Gracias, Alexis. Buenas noches. Bueno, primero agradezco la invitación y felicito que se aborden estos temas que realmente deben ponerse a la luz de la discusión, deben ponerse sobre la mesa, deben hablarse. Entonces, espero que este sea un espacio que genere estas reflexiones, estas conversaciones. La educación sexual, como el nombre lo indica, es un proceso educativo, ¿sí? Es un modelo, una forma de educar que está adecuado a la cultura, a los procesos de desarrollo cronológico, biológico de niños, niñas y adolescentes, y que además busca desarrollar una serie de habilidades, conocimientos y actitudes hacia la sexualidad con miras a conseguir un ejercicio sano, libre, responsable, placentero de la sexualidad, ¿sí? Quisiera enfatizar que mencioné niños, niñas y adolescentes porque en muchas de las investigaciones que hemos realizado en la Universidad de Cuenca, hemos encontrado que se considera a los niños, niñas y adolescentes como asexuados, sobre todo en el caso de niños y niñas. Cuando conversamos con docentes de primaria, se sorprenden porque es como que la sexualidad no aparece todavía. Esa es una de las componentes importantes de la educación sexual. Considerar que las personas somos seres sexuados desde el momento que nacemos y siempre estamos educándonos en sexualidad. De hecho, una de las áreas en donde se educa tanto con lo que se dice como con lo que no se dice es la educación sexual, porque el silencio también educa. En cuanto a las áreas, igual yo mencioné que tiene que ver con las áreas
primero con el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Es una primera parte de las áreas que quiero mencionar, porque normalmente de lo que hemos conocido y leído, hay mucho énfasis en enseñar en conocimientos y desde luego son necesarios. La educación sexual debe basarse en conocimientos, en evidencia, conocimientos objetivos, sin influencias personales tiene que ser objetivo. Pero el conocimiento en sí mismo ha demostrado que no es suficiente para educar en sexualidad. Si el conocimiento no va acompañado de una educación en valores, no en valores, en habilidades y en actitudes, no sirve. Te pongo un ejemplo. Los adolescentes pueden tener conocimiento de lo que es un preservativo, saben lo que es, dónde se consigue, cuánto cuesta, de hecho, cómo utilizarlo. Tienen el conocimiento, pero no tienen, por ejemplo, habilidades para negociar el uso del preservativo con sus parejas. Esas habilidades es evidente que son absolutamente débiles en nuestro contexto, está demostrado. Y también necesitan una actitud en donde tener un condón, un preservativo, un chico o una chica, no sea juzgado, no sea criticado, no sea visto de mala manera, no sea objeto de etiquetas, sino que haya una actitud positiva, que se vea, bueno, que alguien quiere cuidarse, que alguien quiere ser responsable de su salud sexual. Entonces, si no se tiene una actitud positiva respecto a tener un condón, por ejemplo, no sirve de nada tener el conocimiento del condón. Entonces, esa es una primera parte de aquello que compone la educación sexual. Por otro lado, en términos de definición de educación sexual y componentes de educación sexual, normalmente se suele referir a organismos internacionales que de alguna manera están dando como lineamientos a nivel mundial, considerando desde luego las sensibilidades a los respectivos contextos. Son como lineamientos generales que abarcan la educación sexual y que necesitan ser adaptados, que necesitan ser trabajados, implementados, considerando las distintas realidades. Pero organismos internacionales que son un poco quienes lideran la investigación, los lineamientos, las propuestas, como es el caso, por ejemplo, de la IPPF, que es una organización internacional de planificación familiar, menciona que la educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes tiene que contener 7 elementos o 7 factores que deben trabajarse. En primer lugar, habla de lo que son los estereotipos de género, y no habla en primer lugar al azar, sino porque eso es como la entrada, es como una base. Mientras no se maneje, no se conozca, no se aborde, quizás los otros elementos no tengan tanto impacto. Un primer factor a abordar son los roles y estereotipos de género. Una segunda dimensión, un segundo elemento, habla ya específicamente de la salud sexual y reproductiva, que es lo que normalmente suele trabajarse en educación sexual, ¿no? Es hacia donde suelen enfocarse los esfuerzos para trabajar educación sexual, todo lo que es salud sexual, en términos de anticonceptivos, de cuidado del cuerpo, de prevención de embarazos, etc. En tercer lugar, también se habla de los derechos de la ciudadanía. Y eso es importante porque la educación sexual es un derecho humano y además es un derecho reconocido en nuestra Constitución. El cómo se esté dando, implementando, cómo se esté mirando, ese es otro asunto de discusión. Pero el hecho de tener derechos y ejercer mi ciudadanía es otro de los elementos de los que habla la IPPF que debe abordarse en educación sexual. Luego de eso tenemos el placer. El placer es muy importante por la connotación que tiene, que genera realmente una especie de quiebre, porque la forma de mirar la sexualidad puede ser negativa o positiva. No hay como términos medios de medio positiva, medio negativa. O se mira de una manera positiva o negativa. Y aquello que permite mirar la sexualidad de una manera positiva es la conciencia del placer, de que hay derecho a sentir placer, a ejercer la sexualidad. Y este placer se empieza a sentir desde pequeños, desde niños, insisto. No estamos hablando de un acto sexual, sino del disfrutar de su cuerpo, de las experiencias que pueda tener su cuerpo.
y en relación al otro en el caso de darse la situación. Entonces, el placer es una de las dimensiones más polémicas, más difíciles de trabajar y que bien abordada es la que hace la diferencia entre una mirada positiva o negativa de la sexualidad. Luego, ¿me quieres interrumpir? Es que son 7 dimensiones. Sí, brevemente, tocar un punto de la primera, que como una referencia que se coliga con la mirada positiva y negativa. Hace un tiempo en la sociedad se planteó el uso, la colocación, de dispensadores de preservativos cerca de los planteles, como una medida para unos, como yo, por ejemplo, importante en la medida en que estás incentivando más bien la protección y estás incentivando dentro de un contexto, no solo es colocar el preservativo, sino un contexto educativo general. Pero otros sectores vieron que más bien el incentivo era a que tengan relaciones sexuales y lo veían como negativo y veían como más bien una especie de atentado contra la moral y las buenas costumbres. ¿Qué podrías decir de ello, de este evento que ocurrió y que al final pues parecería que esta segunda visión es la que tuvo preeminencia? Gracias. Sí, bueno, de hecho, hablé del placer sexual y justamente es una de las cosas que más se debate porque genera reacción, ¿no? Y es muy difícil el entendimiento en sí mismo del placer. Y de hecho, si me permites, una de las razones por las cuales se cambió el plan ENIPLA al plan familia fue justamente eso, porque el hecho de tener, por ejemplo, dispensadores era visto como el promover la actividad sexual, la, entre comillas, promiscuidad, porque la promiscuidad es una palabra que no se utiliza ya en educación sexual, no existe. Entonces, el hecho de mirar el poder acceder a preservativos, asociarlos inmediatamente con motivar la sexualidad o la promiscuidad, es una, ¿cómo te diría? Un hecho que fosforescentemente muestra cuál es el enfoque de la sexualidad y educación sexual que está primando en nuestro contexto, que vale la pena decir, no es ajeno a lo que prima en el contexto latinoamericano en general. Es una corriente a nivel latinoamericano. Hay excepciones en Latinoamérica, pero es una corriente latinoamericana donde está primando este tipo de enfoque. Y es, además, demostrado desde la ciencia un mito el hecho de que educar en salud sexual o dar preservativos a los estudiantes promueva la actividad sexual, el inicio sexual, es un mito. Es un mito. Lo que sí es un riesgo es dar preservativos que no vaya acompañado de, como te decía al comienzo, de una educación que promueva cómo manejar el uso de preservativos de una manera sana, responsable y libre entre las parejas. Sino simplemente se dan los preservativos y los tienen y están ahí. Y lamentablemente lo que pasó con ENIPLA, y las cifras lo demuestran, es que no hubo reducción del embarazo adolescente, pese a que una de las estrategias fuertes fue justamente darles tener la posibilidad de que los adolescentes puedan acceder en los centros de salud a preservativos de manera gratuita. Entonces, tenías la estrategia, pero los resultados no mostraron ningún cambio, ninguna mejora, no decrecieron los índices de embarazo. Entonces, estuvo mal y fue una decisión que no se hizo considerando otros elementos que también hay que observar el momento que uno trata de abordar la sexualidad de los adolescentes. Muy importantes reflexiones. Vamos a una primera pausa y luego continuamos con las otras dimensiones de las que nos hablaba Jessica, que son muy importantes para tener este gran contexto, este andamiaje pues conceptual también, que es de mucha utilidad para todos nosotros en el conocimiento de educación sexual. Vamos a la primera pausa musical. Volvemos con Jessica Castillo de la Universidad de Cuenca en este diálogo. Volvemos en un momento. Nos detenemos un momento en Rompe el Muro. En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo.
Estamos de vuelta en el programa educativo Rompe el Muro. Esta noche conversando de educación y sexualidad con una querida amiga, una querida colega de universidad allá en los días de la Universidad de Lovaina, Jessica Castillo. Continuando con el diálogo que estamos manteniendo, cuéntanos cuáles son esas otras dimensiones, esos otros pilares que permiten comprender integralmente la educación sexual. Ya. Bueno, gracias. Como estábamos conversando, te mencioné que se habla de 7 dimensiones, 7 pilares que hay que trabajar en lo que es educación sexual, que son recomendados. Te mencioné que había que hablar de género, de salud sexual, de derechos sexuales y ciudadanía, de placer. Otra de las dimensiones es el asunto de las relaciones, entender las relaciones de los distintos tipos de relaciones, cómo se dan, el asunto de consentimiento, de juegos de poder que están siempre presentes hablando de sexualidad. Otra dimensión es la violencia, y dentro de violencia obviamente se especifica violencia sexual, pero el asunto de violencia y límites, que es una de las cosas también, como podemos claramente ver hoy en día en nuestro contexto, absolutamente débiles, ¿no? La violencia sexual está absolutamente naturalizada, es muy difícil identificar límites, es muy difícil poner sobre la mesa de discusión el asunto de consentimiento, y que se conozca, que se maneje. Entonces, es uno de los aspectos fundamentales que urge trabajar en nuestro contexto. Y la última dimensión habla de diversidades. Entender las diversidades y no diversidades sexuales de entrada, porque sí, sino que lo natural es lo diverso, que lo normal es lo diverso. Y dentro de lo diverso, aparte de diversas personas, etcétera, tenemos diversas familias, sea una entrada donde lo diverso se entienda como normal y natural. Y diversas preferencias sexuales que también deben partir como lo, comillas, normal, porque se parte al contrario, de que es lo anormal, ¿verdad? Claro. O sea, como tú podrás ver, estas dimensiones son absolutamente desafiantes en nuestro contexto, absolutamente patriarcal, heteronormativo. Entonces, hemos tenido experiencias bastante polémicas, incluso yo diría desagradables, que nos muestran cuánto todavía hay que trabajar para abordar una adecuada educación sexual en nuestro contexto, por ejemplo, en términos de diversidades. Cuando en una de las investigaciones alguna vez preguntábamos a padres de familia, de niños, que qué opinan ellos de que las parejas homosexuales puedan tener hijos. Y ellos nos decían, ¿cómo van a tener hijos? Que adopten un perro, pero porque eso es lo que al nivel que llegan, pero un hijo, ¿no? Es te muestra cuán delicado, cuán sensible, cuánto todavía tenemos que trabajar como sociedad, por un lado. Pero por otro lado, también te muestra que el cómo se aborda la educación sexual, el cómo se mira, que mucha gente asocia de una manera inmediata educación sexual a genitalidad, es una limitación importante que tenemos en nuestro contexto. Y eso sí, me voy a tomar la libertad de generalizar, porque no se mira todas las otras dimensiones, espacios que son necesarias trabajar para una educación sexual completa, integral. O sea, si solo hablas de genitalidad, si solo hablas de un cuerpo que no debe embarazarse, pero no hablas de relaciones, no hablas de violencia, no hablas de género, estás sesgando la sexualidad y sesgando la posibilidad de una educación sexual que realmente responda a tener una vida sexual saludable. Importantes reflexiones, queridos radioescuchas, como ustedes ven, es un enfoque integral, no es segmentar un área, no es mirar solo un área, sino es mirar diversas dimensiones. Desde esta perspectiva, pues, ¿qué nos podrías decir la educación sexual como generadora de bienestar en una sociedad? ¿En qué medida de lo expuesto podría decirse se enriquece y mejora la sociedad? Hay un desarrollo positivo, un desarrollo humano integral de toda la sociedad. Gracias. De hecho, el estudio de la sexualidad y la educación sexual, porque son dos cosas juntas, cercanas, pero no son lo mismo,
están absolutamente relacionadas al bienestar de las personas, ¿sí? Una persona que no tiene una sana vida sexual, incluyendo todo esto que yo te he dicho, no un asunto, como te digo, meramente de genitalidad, no tiene una vida sexual sana en general, no tiene una buena relación de pareja, no sabe distinguir límites, no sabe cuándo es violentada o cuándo está haciendo cosas en contra de su voluntad, cuándo se le está limitando sus posibilidades por asunto de estereotipos de género, cuando no puede acceder a derechos como decidir cuándo y cuántos hijos tener. Eso afecta el bienestar de las personas y el bienestar de la sociedad. Si alguien no ¿Incluiríamos puede, en eso reprimir el placer? eh, reprimir no solo el placer, sino la sexualidad. Cuando, yo te decía al comienzo, la sexualidad y la educación sexual es la única área que educa tanto con lo que se dice como con lo que no se dice. Porque si tú preguntas o hablas o quieres saber algo y tu respuesta es el silencio o la represión, que es lo que también suele aparecer, o sea, hay mucha represión, no digas, no preguntes, te explico después o eso no está bien, etcétera. Eso también educa. Y educa en sexualidad y construye a nivel social y a nivel cultural una mirada de la sexualidad como algo negativo, como algo prohibido. Sabemos que es un mito, sabemos que es muy sensible, sabemos que está asociado a patrones que manejan el control sobre el cuerpo. O sea, el cuerpo puede hacer esto, debe hacer esto, esto es correcto, si hace esto es incorrecto, si un hombre hace esto es correcto, si una mujer hace esto es correcto o incorrecto. Todos esos controles sobre el cuerpo tienen pesos enormes que vienen de la religión, de la política, de una serie de construcciones culturales que nos están influenciando. Es como afecta a nivel individual, como persona. Si me siento bien, si estoy ejerciendo mis derechos, si tengo bienestar en mi vida física, emocional, afectiva, etcétera. Se me afecta a nivel individual, pero también afecta a nivel social. Si una mujer de condiciones socioeconómicas muy pobres no puede decidir que puede cuidar bien a 2 niños y realmente tiene todos los niños que termina teniendo una relación de pareja, va, ¿cómo? Va a verse afectada la calidad de vida de esa persona y de los niños, porque no ha podido decidir cuándo y cuántos hijos tener. ¿Y eso qué genera? Pues que se repliquen círculos de pobrezas, ¿sí? Que se repliquen situaciones de violencia familiar. Hay muchas, te puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, mujeres que son víctimas de violencia leve o severa, no importa el nivel de violencia, que no identifican que son víctimas de violencia y que porque han sido educadas en sexualidad desde una mirada muy moralista, contienen o mantienen el ideal del amor romántico, de que ya va a cambiar mi pareja, ya va a cambiar mi relación, o me mantengo por mis hijos, o qué, etcétera. Todo eso tiene que ver con la educación sexual. Todas son dimensiones que abarcan con la educación sexual y tiene implicaciones, desde luego, en la calidad de vida. Se está demostrado a nivel científico que hay una relación directa entre el bienestar sexual y el bienestar de la sociedad y la calidad de vida. Importantes reflexiones. Como ven, la dimensión de la sexualidad tiene alcances que va mucho más allá de la familia, de la pareja, de ese entorno, quizás hasta educativo. Ya Jessica nos dice que una cosa es educación sexual y otra cosa es sexualidad. Dos cosas que tienen sus nexos, pero que tienen sus diferencias. Hace un tiempo, hace poquísimo, hablábamos mencionabas el ENIPLA, con sus resultados pobres, que decantó en el famoso Plan Familia, que recuerdo, yo lo diría, el tristemente célebre Plan Familia, pues entre sus edictos planteaba que las chicas deberían dedicarse a estudiar y terminar la universidad antes de pensar en el placer. El presidente Correa pues era enfático en sus declaraciones, su posición conservadora pues salía a flote en ello. ¿Y qué podrías decirme entonces desde
desde esos logros que ha tenido la educación sexual en el Ecuador, si se cabe un logro en un caso, o desde los obstáculos a sí mismo que tiene, aparte de programas como este, el mismo conservadurismo de la sociedad, la influencia de quizás propuestas religiosas que van con ello. ¿Cómo harías este balance de los avances y de los retrocesos o dificultades? Es una pregunta difícil. Si tú me preguntas en términos de logros, bueno, es un poco difícil. Siempre quien dirige o establece políticas puede mirar desde cierta perspectiva los logros. Entonces, si tú evalúas un logro en términos de cobertura, de a cuánta población llegó cierta propuesta, pues puedes ponerlos como un logro si la cobertura fue mayor que un periodo anterior. Pero la meta del logro era reducir el embarazo adolescente en el caso del ENIPLA y no se logró. Y pensando no solamente en el caso de ENIPLA, sino en términos de educación sexual de nuestra comunidad, hablando de niños, niñas y adolescentes, tampoco tenemos una entrada fuerte de educación sexual. Los niños y adolescentes y jóvenes tienen educación sexual. Lamentablemente, y eso es algo que todavía, bueno, no hemos discutido, la educación sexual tiene varios enfoques, varias miradas. Entonces, están recibiendo una educación sexual, pero el enfoque de lo que están recibiendo no es el recomendado desde la OMS o instancias como la UNICEF, sería, y hay una contradicción porque la política menciona, política pública, la Constitución, que los niños, niñas y adolescentes deben recibir una educación sexual basada en derechos. La educación sexual basada en derechos reconoce el género y sobre todo es laica. La educación sexual basada en derechos es laica y se basa en información objetiva, científica, etc. Nada de eso está llegando a los niños y niñas. Sí, lo que sí, o sea, te puedo decir que si hay mayor control, mayor monitoreo, que haya más niños recibiendo la educación sexual, eso es una mirada, pero no están recibiendo una educación sexual que se esté implementando verdaderamente en términos de una educación sexual basada en derechos, como lo dice la Constitución. Insisto, como dije anteriormente, no es un hecho aislado en Ecuador, esto es como una ola a nivel latinoamericano, y es por las resistencias que hay, primero que la sexualidad genera, y resistencias que hay con diversos actores políticos, religiosos, comunidades, ideologías, etcétera, sumamente arraigados y que son bastante difíciles de discutir, de abordar, ¿sí? Porque este es un asunto de educación, de que se eduque desde otra manera, que realmente haya un empoderamiento de derechos. Es un derecho sexual estar informada con información científica y eso no pasa porque aunque los docentes se capaciten, aunque haya programas diseñados desde el gobierno, que actualmente no hay, pero aunque haya, quien da la capacitación o la formación o la educación no puede evitar que sus valores, sus ideas de lo que es sexualidad se transfieran, ¿no? Se comuniquen, se estén dando el momento de trabajar. Y ahí ya hay un sesgo. Entonces, si mucha gente tiene esa mirada de un enfoque que no es basado en derecho, y quizás, no sé si luego podemos hablar de los enfoques, pero si no es un enfoque basado en derechos, entonces estamos dando una educación sexual sesgada, limitada, y que ha demostrado que es inefectiva. En la misma línea, comienzas a plantearnos los enfoques desde lo poco que sé que hay un enfoque integral que me imagino vincula los 7 pilares que mencionabas. ¿Cuáles son estos enfoques de educación sexual? Habrá muchos enfoques que quizás no plantean adecuadamente la problemática, ¿no? ¿Cuáles crees que hay y cuál crees que tú que es el más adecuado? A ver, hay varios enfoques de educación sexual, hay distintos estudios, a veces el mismo enfoque es dicho de una manera, con algunas palabras y
con otras palabras, pero en definitiva a dónde apunta el enfoque es más o menos lo mismo. Yo te puedo decir dos cosas. Primero, lo que dice digamos, los estudios, la literatura de los enfoques y lo que está pasando en nuestro contexto. Desde la literatura se mencionan dos grandes paradigmas totalmente opuestos. Y cada paradigma tiene algunos enfoques, ¿no? Un paradigma esencialista y un paradigma constructivista. En un paradigma esencialista básicamente hay unos enfoques que algunos autores lo llaman moralista, creo que no hay que explicar, el mismo nombre del enfoque te dice, o un enfoque biologicista, un enfoque preventivo que fue, este enfoque preventivo que promovía la abstinencia fue uno de los que tenía el plan familia. Cuando ENIPLA pasó al plan familia, justamente adoptó este enfoque preventivo, moralista. Entonces, todos estos enfoques que los encuentras con estos distintos nombres corresponden a un paradigma esencialista que reduce la mirada de la sexualidad y del ejercicio de la sexualidad, lo limita, lo reduce y además, lamentablemente, tiende a asociarlo al riesgo, al peligro, ¿no? O sea, sexualidad, cuidado, ojo, es peligrosa, es riesgosa, no hay que hablar, es malo, etc. Y por otro lado está el paradigma constructivista, en donde ya el mismo nombre lo dice, apunta más a cómo las sociedades van construyendo, discutiendo, debatiendo la sexualidad en sus dimensiones más amplias, ¿sí? Es importante mencionar que no se debe imponer una construcción de sexualidad que funciona en otro lado, que ha demostrado así, igualito acá, sino que justamente tiene que ser muy sensible al momento que estamos, a las condiciones que tenemos para desde ahí arrancar una construcción más amplia, ¿no? Pero este paradigma constructivista tiene algunos enfoques, como es este enfoque de derechos que tiene nuestra política, el enfoque de género, que también está bastante vinculado al de derecho, un enfoque sociocultural y un enfoque integral. Entonces, si tú miras la política de nuestro país en términos de educación sexual, menciona esto, tiene que ser una educación sexual basada en derechos, basada en género, y debe ser integral. Integral implica que integre todas las dimensiones de la educación sexual. Eso dice la ley. Ahora, creo que es un poco evidente sentir, intuir qué es lo que está pasando en la real implementación. ¿Qué enfoque está funcionando? No está funcionando el de derechos ni el integral. Seguimos en un enfoque sobre todo biologicista, ¿sí? Si tú haces por ejemplo, hablando de colegios, si tú haces una revisión de los textos de los estudiantes de escuela y colegio, se habla de educación sexual en una partecita en el libro de ciencias naturales, en el último capítulo casi al final, y meramente biológico y anatómico. Y yo diría hasta moralista. Donde ya no llega el currículo por el tiempo, ¿no? Ya no donde llega. tenemos que ver otros los temas y ya no llega. Y lo que tú dices, pues no solo se ve en esa área. La Constitución plantea un tema, los reglamentos y las prácticas plantean otro. En el enfoque educativo planteamos una educación crítica, creativa, y en la práctica se hace una propuesta psicologizante, constructiva, individualizante más bien, ¿no? Exactamente, o sea, los mismos problemas que tú tienes con otras áreas que son formulados a lo mejor muy bien desde arriba, desde la política, a la implementación ya no llega. Y, por ejemplo, con unas colegas escribimos algo sobre la implementación de la educación sexual en Latinoamérica. Insisto, o sea, es como un patrón en Latinoamérica. Este enfoque tiende a llamarse también un enfoque médico-biologicista, que está mucho más asociado a la salud que a la enfermedad, a la educación mismo. O sea, una cosa es la educación, donde tú educas con todos estos elementos sociales y culturales que van dándole forma a la sexualidad, y otra cosa es la salud sexual. Entonces, este enfoque de salud sexual es el que ha primado, que es importante, que es positivo, que es bueno, pero que no es suficiente.
no es suficiente, no es suficientemente agresivo, digamos, utilizando esa palabra, como para realmente conseguir una educación sexual profunda, que garantice que los chicos se empoderan de sus derechos y pueden ejercer una sexualidad sana. Muchas gracias, Jessica, en este diálogo importantísimo, este diálogo que está vinculando pues, la academia, las perspectivas académicas, con las visiones y con la realidad, con nuestras propuestas cotidianas y con la sociedad particular ecuatoriana en la que vivimos. Vamos a una segunda pausa, otra segunda hermosa canción, y luego vamos a preguntas que ustedes estarán haciendo, queridos radioescuchas. ¿Cómo hablo de sexualidad a mis chicos? ¿Cuál es la edad? Etcétera. Cosas como cotidianas antes de mirar también el futuro de la educación sexual en el país. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Estamos en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves, por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche conversando con nuestra querida amiga Jessica Castillo, doctora en educación sexual, y también un tema trabaja el Human Sex Universidad de Cuenca, un proyecto sobre el cual hablaremos. Brevemente, pues te decía, muchos radioescuchas estarán preguntando, ¿cuándo comienzo a hablar de sexualidad? Hago quizás ese enfoque de el papá pone la semillita en la mamá y de ahí nacen los niños, porque ya no creo que se usa esa palabra de que te trajo el bebé, la cigüeña desde París, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Ir directamente al diálogo de la genitalidad, etcétera. Es como aterrizando las propuestas que tú dices. Y luego, quizás cómo miras el futuro y después algo muy interesante en tu proyecto, Human Sex. Gracias. Bueno, primero el cómo hablar, segundo el qué decir. Voy a ir por ahí en orden para ordenar un poco. Bueno, en el cómo hablar, el adulto va a hablar con el niño acerca de sexualidad conforme a cómo el adulto vea la sexualidad. Si el adulto ve la sexualidad de una manera reprimida, restringida, moralista, con miedo, así es como va a hablar con los niños. Y obviamente lo contrario, ¿no? Si el adulto lo ve de otra manera, pues así es como va a hablar con los niños. Primera cosa. Segunda cosa, uno de los aspectos que hay que considerar es que la sexualidad, o sea, no hay que mirar la sexualidad de los niños con la mirada de un adulto. Nunca. Ese es uno de los errores más graves que se puede cometer al trabajar sexualidad. Si dos niños se están besando, no es el mismo significado, no pasa lo mismo que si dos adultos se están besando. Entonces, primera cosa, hay que mirar la sexualidad de los niños desde los niños, no desde el adulto, porque el adulto ya tiene una trayectoria, una construcción. Y desde los niños, ellos están en otro momento, en otro proceso, en otro significado. Y una tercera cosa, la persona que no esté, ¿cómo les diría?, sana, que no se identifique a sí mismo como un ser sexuado y que no tenga una buena relación con su propia sexualidad, no va a poder hablar con los niños, se va a bloquear. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo, como persona, tengo que tener una buena relación con mi sexualidad para poder trabajar, hablar, conversar con jóvenes, con niños, sean en los contextos que sean, ¿no? Entonces, en cuanto al cómo, primero eso, ¿no? Ahora, cuando uno quiere hablar con sexualidad de los niños, lo que recomienda la literatura es como sondear qué terreno piso, ¿no? Si los niños quieren saber de dónde vienen los bebés, uno tiene como que rebotar la pregunta. ¿Qué sabes tú de dónde vienen los bebés? Y en función a eso, elaborar la respuesta. Tener como saber qué terreno pisa, ¿sí? Ayer nos tocamos con el caso en una escuela que sí, le preguntamos a una niña de 11 años,
¿de dónde vienen los bebés? Niña de 11 años, ¿de dónde vienen los bebés? Y ella me dijo, Dios de alguna manera le pone la semilla a la mujer. 11 años. Es gravísimo que una niña de 11 años tenga esa idea de cómo es que vienen los bebés. Entonces, obviamente, se le pregunta para saber qué conocimientos tiene y en función de eso elaborar la respuesta para deconstruir algo tan equivocado y poder hablar con ellos. Entonces, primera cosa, devolver o rebotar la pregunta, la consulta para saber qué terreno pisamos y en función de eso hablar siempre en términos claros, sencillos, nada de utilizar nombres que no sean los adecuados, por ejemplo, para referirse a los genitales, o sea, el pene de la mamá, digamos el pene del papá, la vagina de la mamá, la mamá tiene un óvulo, el papá tiene espermatozoides que fecundan al óvulo, etcétera, e ir conversando de una manera muy suave, muy sutil, e ir observando cómo los niños van digiriendo, entendiendo esta información. Y esta información no es que se dice en un momento y queda ahí, sino se va como ampliando o profundizando conforme el niño va creciendo, el niño o la niña van creciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa la educación sexual tiene que ser adecuada al desarrollo biológico y al contexto. Hay niños que tienen más conocimiento que otros y no hay que tener ningún rubor, ningún temor de hablar y de la manera adecuada, pero sencilla, al nivel que tienen los niños, diciendo los hechos como son, con las palabras como son y escuchando las preguntas. La pregunta o la devolución que haga el niño me va a permitir entender si me entendió o no me entendió, o me entendió equivocado, o necesito hablar, etcétera. Entonces, la devolución. Entonces, es una cuestión de ir escuchando, de diálogo. Lo que siempre se recomienda es que el adulto jamás evite una pregunta, un comentario, una acción, algo que tenga, por ejemplo, que el niño se esté masturbando, que jamás evite el hablar, porque eso también educa. Siempre abordar de una manera positiva y de una manera clara y directa. Luego me preguntaste algo más, no sé si me puedes hacer acuerdo. Te decía, ¿cómo miras el futuro de la educación sexual? Y con todo esto, con procesos educativos en que a los 11 años crees que Dios pone de alguna manera su semilla en la mujer, de alguna manera, además, no sabemos cómo, con procesos que miran lo biologicista y la represión del placer como el mecanismo adecuado de una sexualidad, comillas, sana. Y con todo esto, ¿cómo miras el futuro de la educación sexual y de la sexualidad, tal vez, quizás, en el Ecuador? Gracias. Bueno, yo quiero ser optimista. Me cuesta, pero quiero ser optimista. Hablando específicamente, en este caso, por ejemplo, de educación sexual pensada en el sistema educativo. Es absolutamente preocupante este momento. Es preocupante por algunas razones. Primero, la educación sexual actualmente es considerada un eje transversal con otros ejes del currículo, como son la interculturalidad, me parece que la parte de educación ecológica, algo así. Es un eje transversal. Educación ambiental, los valores. Educación ambiental y valores. Las personas en educación saben que los ejes transversales son todo y nada, que están ahí pero no están ahí. Y si tú no tienes una muy buena formación en ejes transversales, se diluye. Entonces, si esperamos que la educación sexual sea trabajada solamente como ejes transversales, no es bueno, no está dando resultados. No desecharía los ejes transversales porque la sexualidad es parte de la vida. Eso implica que en un contenido, en una asignatura tal, tú tranquilamente puedes ir abordando algo que pase relacionado a sexualidad, pero también necesita un espacio específico, concreto, donde se hable, se discuta sobre sexualidad. Entonces, eso no está pasando. Un eje transversal no te da la respuesta, no es suficiente, no está llegando. Segundo, si tú miras la formación de los docentes que están con niños, niñas y adolescentes 5 días a la semana, más de media jornada en instituciones educativas, la formación de ellos a nivel nacional no contempla explícitamente educación sexual.
Si tú miras los currículos de formación docente, por ejemplo, de secundaria, del que va a ser profesor de matemáticas, del que va a ser profesor de literatura, no tiene educación sexual en su currículo. Si no tiene educación sexual en su currículo y no ha tenido posibilidad de cursos de formación posterior, ¿cómo enseña educación sexual? Desde lo que él cree. Ahí ya tenemos otra importante barrera. Y yo te puedo dar fe de que hemos hecho una especie de mapeo sobre las instituciones que forman en educación sexual a los futuros docentes, que van a dar la educación sexual a las nuevas generaciones de este país que se están formando en este contexto tan complejo que tenemos actualmente y lamentablemente no tienen esta formación, esta asignatura explícita de educación sexual muchísimas de las instituciones del país. En No tiene algunos herramientas. casos hay en educación inicial, en el caso de la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Cuenca, hay en la carrera de educación básica para los docentes que se forman para docentes de primaria, pero en otras universidades y en otras carreras no hay. Entonces, tú mira el pronóstico de eso. Mientras los docentes no estén formados en cómo trabajar educación sexual, que es parte de la vida, que están pasando, están viendo diariamente situaciones que tienen que ver con la sexualidad de los chicos y chicas, si no tienen estabilidad y estas herramientas, entonces creo que el pronóstico es un poco evidente. Entonces, lo que urge es que realmente desde la política haya mayor conciencia de las implicaciones de la educación sexual para niños, niñas y adolescentes, con el impacto a corto y a largo plazo en las condiciones de vida de ellos y social y de la sociedad. Y, como te decía, pensando en términos ya de educación formal, las implicaciones para los futuros docentes y para las instituciones educativas tienen que ser revisadas urgentemente. Importantes reflexiones, queridos radioescuchas, pues ahí estamos nosotros como docentes y como padres de familia y como estudiantes también para interpelarnos e interpelar procesos y generar pues respuestas adecuadas que apoyen y que sean una especie de contracorriente ante esta gran avalancha de procesos que no contribuyen definitivamente a una visión adecuada de la sexualidad. Estamos llegando casi al final de nuestro programa y pediría a Jessica que nos cuente sobre tu proyecto tan importante, en qué consiste y a la vez tus reflexiones finales, tus palabras finales, cosas que se han quedado sobre el tapete y que quisieras subrayar o cosas que no se han visto y que quisieras pues comentarlas. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, como tú mencionas, yo trabajo en un grupo de investigación, que ahora ya somos grupo, se llama el Grupo de Sexualidad Humana, Educación Sexual y Género de la Universidad de Cuenca. Venimos trabajando hace 12 años, ¿no? Y tenemos algunas líneas, tenemos lo que es desarrollo y vida sexual de los adolescentes, educación sexual en el currículo educativo, entre otros aspectos, y tenemos varias investigaciones realizadas por el equipo en términos de asertividad sexual, por ejemplo, prácticas sexuales, inicio sexual, educación sexual desde madres adolescentes, ahora estamos trabajando en primaria, varias publicaciones y en el caso del proyecto, incluso se organizó ya una maestría en educación sexual que fue pionera a nivel nacional, fue la primera maestría en educación sexual. Tuvimos 2 cortes de profesionales. Quizás comentarte que nos llamó la atención que la maestría era en educación sexual para formar docentes en educación sexual, ¿no? Que manejen esto. Y lamentablemente, no lamentablemente, pero la mayoría de las personas de los estudiantes eran médicos y psicólogos. Entonces, eso de alguna manera ratifica la idea de que la educación sexual o la sexualidad tiene que ser abordada desde esta parte psicológica y biológica y nada más. O sea, otro tipo de profesionales no ven la educación sexual como algo que les pueda competir. Entonces, desde ahí, bueno, aparte un sesgo. Tuvimos la maestría en educación sexual, varios eventos. Además, dentro del proyecto se creó una asignatura de libre elección de sexualidad humana y educación sexual que ha tenido ya varias
varios estudiantes que han optado por la asignatura. Lo interesante es que son estudiantes de distintas carreras que tenían que tomar una de libre elección y se acercaban a la educación sexual. Entonces, eso en resumen, en términos del proyecto, eventos a nivel nacional e internacional, y bueno, esperamos continuar, el equipo está creciendo. Hemos tenido bastantes proyectos en convenio con el ministerio o que el ministerio los ha autorizado porque nos da el visto bueno para acceder a colegios, etcétera. Y nuestra idea siempre ha sido, tú no investigas para investigar, sino hemos devuelto esa información al ministerio, sobre todo, diciéndole lo que encontramos para que el ministerio sepa y además con recomendaciones, con sistematizaciones de información para ver que se puedan tomar medidas, ¿no? Pienso que ya como universidad, como investigación, eso es lo que nos toca, nos compete. Y ya el resto de decisiones políticas, de cómo implementar acciones a tomar, está ahora en manos de la instancia pertinente. Y como última reflexión, estaba pensando, a ver, ¿qué comento como última reflexión? Quisiera contarte una experiencia para, a raíz de la experiencia, hacer la reflexión. Yo trabajo con estudiantes universitarios de educación sexual. Son estudiantes universitarios que van a ser docentes y ellos suelen poner preguntas anónimas en una cajita por lo sensible del tema para que se animen a preguntar. Suele recomendarse esta estrategia. Y alguna vez una pregunta decía, puede sonar un poco tosco, ¿no? Mil disculpas, pero la pregunta decía que si es verdad que lavándose los genitales con Coca-Cola después de tener un acto sexual no te quedas embarazado. Entonces, obviamente, bueno, te sorprende este tipo de preguntas y ese nivel. Yo te estoy hablando de estudiantes universitarios de alrededor de 22, 23 años. Si estudiantes unos mitos inconcebibles. Te preguntan eso, o sea, es un indicador fosforescente que estamos muy mal en sexualidad. Y si te preguntan eso es porque no han tenido posibilidad de hablar ni de discutir seriamente sobre sexualidad. La sexualidad es parte de la vida. Tú ves sexualidad en todo, en publicidades, en la ropa, en comida, en películas, en video, en canciones. Está en la vida la sexualidad. Y a pesar de eso, en los chistes, recuerda el último chiste que escuchaste, probablemente tenía alguna connotación o relación con la sexualidad. Es parte de la vida. Pero hablarla seriamente, en términos académicos, en términos de educación, en términos de implicaciones, no se hace. No se hace, se reprime. La represión calla y este silencio está educando de forma inadecuada. Y si esto sigue siendo silenciado, simplemente lo que está pasando se va a seguir perpetuando, no va a cambiar. Necesitamos cambiar como sociedad. Estamos dando pasitos pequeños, como se han venido dando siempre en todo lo que tenga que ver con sexualidad. Siempre han sido procesos lentos, procesos de mucho debate, procesos de mucha resistencia, muy sensibles, pero hay que poner sobre la mesa de discusión, hay que hablar sobre la sexualidad, hay que discutir pros, contras, escuchar voces, escuchar preocupaciones, qué es lo que preocupa, por qué no se abre más la posibilidad de dar una educación más intensa, ¿sí? Sobre sexualidad. Yo pienso que hay que pensar en nuestros propios miedos, preocupaciones, mitos, que hay que discutirlos, visibilizarlos, trabajarlos, y cuando digo nuestros no me refiero a nivel personal, sino a nivel social, y sobre todo a los responsables de políticas públicas, en donde deben saber distanciar, ¿no? Una cosa es lo que yo crea personalmente, pero otra cosa es lo que dice la Constitución, y eso debe respetarse. Y eso que no se consigue a nivel ni de autoridades, mucho menos a nivel de escuela. Estamos en educación pública laica, que no es laica en términos de educación sexual. Entonces, desde ahí tienen que empezar las reflexiones, nada más. Muchas gracias, Jessica Castillo, querida amiga, por todas estas importantes reflexiones, por este diálogo. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que cada jueves nos siguen en Rompe el Muro, el programa de educación, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Gracias a Tito Chela en los controles y el apoyo técnico.
salud y alegría para todos ustedes. Nos vemos el siguiente jueves para otro tema sobre educación. Un abrazo. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.